Ayer fue, usted seguramente lo siguió, el segundo debate en Estados Unidos, el debate presidencial, una discusión acalorada entre Hillary Clinton y Donald Trump. Yo diría 90 minutos muy interesantes para analizar, que nos dicen mucho del talante y del carácter de los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Hay que recordar que este debate llega después de un fin de semana marcado por el escándalo de las grabaciones, en donde se escucha a Donald Trump en conversaciones dentro de lo que él le llama conversaciones privadas o conversaciones de locker o de vestidores, conversando y siendo muy, muy irrespetuoso en la forma en la que se conduce con las mujeres. Un video, una grabación que durante prácticamente todo el fin de semana generó discusión y que aparte empezó a mover las encuestas de forma muy clara. El fin de semana veíamos que ya en todas las encuestas Hillary Clinton estaba arriba de Donald Trump. En todas las encuestas, digo, incluso las de cadenas conservadoras como Fox News. También veíamos que la candidata demócrata ya empezaba a sacarle 2 o 3 puntos de ventaja al candidato republicano. Y en el debate, pues poco que se mueva, hay que decirlo. Creo que existía esta expectativa un poquito desmedida de que Hillary Clinton podía noquear al candidato republicano. Yo creo que eso habla de un profundo desconocimiento de lo que son los debates en general. Si hacemos memoria, podemos recordar 3, 4, 5 debates en los que ha habido realmente un knockout. Aquel debate, hay que recordarlo, de Bill Clinton, esposo de Hillary, cuando sacó esta frase de "es la economía estúpido", que dio muchísima discusión después acerca de la forma en que cuadró el debate público Bill Clinton en esa elección y que le permitió tomar un momento muy claro electoral de cara a lo que fueron los comicios de noviembre de aquel año. Es decir, muy pocos debates son así, definitivos, son de knockout, y por lo tanto era un poquito iluso pensar que Hillary Clinton podía noquear en este debate a Donald Trump. Trump con sus armas de siempre, con su discurso del proteccionismo, su discurso nacionalista, su discurso de protección a los americanos, o por lo menos al tipo de americanos que él define, y Hillary Clinton, que sigue teniendo las mismas debilidades, que es al mismo tiempo debilidad y fortaleza. Es debilidad por esos 30 años que lleva dentro del servicio público en Estados Unidos, y que sin embargo siempre utiliza el futuro cuando habla vamos a hacer, vamos a proyectar, vamos a componer, y sin embargo lleva 30 años en el servicio público y no ha dado esas respuestas. Y al mismo tiempo al mismo tiempo de que es debilidad, también es fortaleza porque habla de una mujer con experiencia, una mujer que pueda tomar decisiones, y por lo tanto tuvo que realmente moverse en esas arenas Hillary Clinton para evitar y para tratar de evadir un poquito los golpes que le mandaba Donald Trump. Yo diría que no hay un claro ganador. Creo que a diferencia de lo que se dice, la que más arriesgaba era precisamente Hillary Clinton, porque tiene el momentum de la elección. Ya parece un consenso incluso de que sería la ganadora en caso de que las elecciones fueran hoy, después del fin de semana terrible que tuvo Donald Trump, pero al mismo tiempo que muchísimos republicanos empezaron a desmarcar durante el fin de semana del candidato republicano debido a las frases que utilizó, a la forma en que se expresó de las mujeres en esta grabación. Creo que todo abierto, poco hacia los que no han definido sus votos, y por lo tanto tendremos un mes de cierre. Hay que recordar que la votación es el próximo martes 8 de noviembre. Se elige al presidente de la nación más poderosa del mundo y nuestro principal socio comercial, nuestro principal socio político, y por lo tanto para México es fundamental lo que suceda exactamente en 29 días en la Unión Americana. Pero hoy platicamos sobre Tlaquepaque. Se fue el primer año de la administración municipal de la alcaldesa María Elena Limón, un primer año marcado por distintos temas, marcado por distintos debates en la arena pública. Hay que recordar que es la primera vez que Movimiento Ciudadano gobierna Tlaquepaque, gobierna este municipio, y por lo tanto existían muchas expectativas en torno a lo que podía ser la gestión, por cierto, de la primera mujer que encabeza una administración metropolitana. Y para discutir de este tema saludamos a Luis Córdoba, él es coordinador de los regidores del PRI en el Ayuntamiento de Tlaquepaque. Luis, buenos días. Muy buenos días, Enrique, Carmen Lucía, buenos días al auditorio. Y también saludamos a Carmen Lucía Pérez Camarena, ella es coordinadora de los regidores del PAN. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Enrique, un gusto estar en tu programa. Saludos a mi compañero Luis y por supuesto a todo tu auditorio. Hay que decir que también se le hizo la invitación a la alcaldesa María Elena Limón, pero como ha sido habitual durante este año de gestión, evadió la invitación, prefirió no estar aquí con nosotros para realizar este balance del primer año, porque hay algunos políticos, algunos alcaldes en este caso, que piensan que dar entrevistas son concesiones a los medios, cuando en realidad tienen que saber
que a los que le tienen que responder es a la gente, a los ciudadanos que quieren respuestas en materia de seguridad, quieren respuestas en materia de servicios públicos, y por lo tanto no es ninguna concesión a nosotros. Yo creo que nosotros perfectamente podemos vivir sin entrevistar a la alcaldesa. Comenzamos un balance, Luis Córdoba, del primer año de gestión de Marilena Limón. Bueno, lo manejamos en el contrainforme. Desafortunadamente, lo que ella llamó como un informe de actividades, lo dijimos de una forma puntual. Eran algunos reportes, algunas expectativas, pero no lo que se había hecho durante un año. Y desde luego que no podía señalarlo así, porque los programas sociales, la situación administrativa, las cuestiones de inseguridad que estamos viviendo, pues no dan como para hacer un festejo como ella lo manejó ese día tan desafortunado. Fue con demasiados lujos, fue un informe suntuoso, que nada refleja lo que está sucediendo actualmente en la sociedad tlaquepaquense. Nos dimos a la tarea porque era todavía impensable que lejos de ese escenario y mal informando, todavía se atreviera a entregar un documento a los regidores y un documento distinto a los medios de comunicación y a la sociedad en general. Tuvimos que hacer ese cruce de información y veíamos que las informaciones que contenían uno y otro no coincidían entre sí, ni en los números, y por el contrario, entre ellas ni siquiera podían tener una suma total que generara esto la certeza. Es decir, no saben ni sumar. Eso nos preocupa demasiado, y creo que a partir de ese contrainforme que dimos, o que fue un análisis objetivo de este informe, fuimos señalando puntualmente los errores y los excesos y lo que se ha dejado de hacer. Lucy Pérez Camarena. Bueno, yo creo que esta ha sido una administración caracterizada por un desorden administrativo. Yo me he atrevido a decir que la visión que se tiene del contexto con las demás fuerzas es como aquel dicho que reza: quien no está conmigo está contra mí. O sea, yo creo que aún los mismos regidores de las diferentes fracciones hemos sido perseguidos de alguna manera por no estar de acuerdo en algunas decisiones. Particularmente, yo creo que, como tú lo decías, había mucha expectativa por parte de la ciudadanía con esta administración, con una mujer gobernando el municipio. Y particularmente percibo tres situaciones que los ciudadanos, cuando vamos a las colonias, nos lo comentan con frecuencia. Primero, el tema de los servicios públicos municipales, particularmente todo lo que tiene que ver con aseo público. Las personas nos refieren que a veces se tarda en pasar el camión, que no pasa con frecuencia, que hay deficiencias. Otro tema que lo vivimos quienes transitamos por las calles de nuestro municipio, pues son precisamente las avenidas y las calles que están en mal estado, que siguen con baches, que no se han arreglado, y pues un tema que es muy sensible para las familias de los tlaquepaquenses, que es la seguridad pública. Aun cuando hubo el cambio del comisario, aun cuando se han generado pues entrega de patrullas, de otro tipo de elementos, las familias en nuestro municipio nos dicen que se siguen sintiendo inseguras. Entonces creo que pues hay todavía deudas pendientes, aunado a lo que decía mi compañero Luis Córdoba con el tema de los programas sociales. Sí. De hecho, yo presido la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. La semana pasada sesionamos y justo en la comisión acordamos un punto de acuerdo para pedir información, particularmente de un programa que es el de Te Queremos Jefa, que es apoyo a madres jefas de familia, que inclusive dicho por los propios funcionarios, hubo mujeres que se les entregó este apoyo que sí tenían esposo o que no cumplían con los requisitos, que de repente pareciera como un peccata minuta, un error menor, pero estamos hablando de recursos públicos que, aunque sean del ayuntamiento, tienen que cumplir con todos los requisitos que se han planteado en las bases. Vamos a ir al corte. Estamos platicando con regidores del PAN, del PRI en Tlaquepaque. Les recordamos los teléfonos en cabina: 3122-4200, 3122-4266. Nos puede también mandar un tweet a @zona3noticias, así con número @zona3noticias, y un WhatsApp al 3318-807641. Al regreso platicamos de todos estos temas que ya introducía la regidora Lucy Pérez Camarena, temas como aseo público, baches, seguridad y un balance general de la administración, del primer año de la administración de Marilena Limón. Vamos al corte. De regreso en Cara a Cara,
Estamos platicando sobre el primer año de la gestión municipal de Tlaquepaque, de la gestión de la alcaldesa María Elena Limón. Y te pregunto, Lucy Pérez, también coordinadora de los regidores del PAN, te pregunto por esta acusación que hizo en su momento la alcaldesa de violencia política de género. Decía que, bueno, en particular una parte del cabildo, una parte de los grupos políticos en Tlaquepaque estaban ejerciendo violencia política de género precisamente porque ella era mujer. ¿Tú crees que digamos, la clasificación, el criterio, el concepto, en realidad tiene algo que ver con lo que le está sucediendo a la alcaldesa? No, me parece que es una manera de escudarse en una ineficiencia y en una falta de resultados. Y quizás en los primeros días sí se vio presionada por situaciones que pasaron en el municipio, pero yo creo que en ningún momento ha sido generar violencia hacia ella, hacia su persona, y al contrario, yo creo que la administración, digo, si no queremos personalizar, pues la administración sí ha sido violenta con muchos funcionarios, con muchos servidores públicos que sin mediar palabras y procesos los han despedido, y hablamos de niveles de dirección y de todos los ámbitos. Digo, ahí está el caso emblemático de don Esteban Garay, un hombre que la acompañó toda su campaña, sí, que estuvo siempre al pendiente de ella, y sin embargo, pues todo lo que pasó. Me parece intachable, don Esteban. Me parece que es un absurdo, y que se utilice como un caso paradigmático el de Tlaquepaque como violencia de género, cuando si a lo mejor hacemos un análisis podemos darnos cuenta que esta administración sí ha violentado los derechos de muchas servidoras y servidores públicos. Luis Córdoba. Sí, creo que bien dice mi compañera Carmen Lucía, eso concepto no puede aplicarse en Tlaquepaque. Sí hubo confrontación entre la entrega-recepción, entre los entrantes y los salientes. Es una situación ajena tanto a Carmen Lucía o a Luis Córdoba, que integramos parte de este ayuntamiento, porque se propició principalmente por ese desfase en el cronograma legal para hacer esta entrega-recepción. Desde ese momento ella andaba de viaje, no tomó las cosas con seriedad, empezaron las confrontaciones, empezó la persecución política contra muchos servidores públicos, lo que empezó a generar un desánimo en la prestación de los servicios, a colapsarse las dependencias, y es lo que hoy vemos. Cuando se van tomando decisiones a capricho, el gobierno municipal, como primer contacto de nivel de gobierno, es muy ardua la labor y es muy absorbente. Entonces, si no vas al día a día y vas planeando y vas realmente con un proyecto y cubriendo por etapas, avanzando en cada una de ellas, el quehacer político te va ganando, y el día de mañana ya no hay forma de cómo reorientarlo. Ha sido una constante sustitución de personal, ha habido demasiada oscuridad en el manejo de la información. Los propios regidores que integramos el ayuntamiento no tenemos acceso a ella. Después nos damos cuenta que se invirtió en seguridad, pero no mediante un procedimiento, sino con un factor discrecional. Se han gastado más de 51 millones de pesos. Entonces, cuando tomamos esto de la violencia política de una manera objetiva, podemos ver que es totalmente lo contrario. Se ha venido afectando los intereses de los servidores públicos, de quienes están a cargo de las dependencias, de no haber una planeación y a tener una referente como mujer, como la primera electa en San Pedro Tlaquepaque, pues es realmente un mal referente, porque nosotros pensamos en las mujeres con ese compromiso, con esa entrega, que son completamente transparentes, son incorruptibles, y el día de hoy vemos completamente lo contrario. Demasiadas imprecisiones y demasiada complicidad con el Instituto de Transparencia en el Estado, pero también el hecho de manejar ese tipo de compras, ese tipo de manejos de recursos públicos por más de 50 millones de pesos es muy preocupante. Entonces creo que debemos dejar de lado esa violencia de género. Nosotros, cuando estamos hablando de situaciones graves dentro del ayuntamiento, lo hacemos con toda puntualidad y con toda objetividad, porque es nuestra principal obligación. Sé que trabajamos, que tenemos una agenda, que hemos venido promoviendo cuestiones de transparencia, cuestiones anticorrupción, cuestiones de legalidad, códigos ambientales, un replanteamiento de las relaciones laborales en términos de productividad, pero más allá de esto que podemos venir provocando las diferentes fracciones que integramos el ayuntamiento, creo que nuestro principal objeto de estar presente ahí, no como mal llamado oposición, sino como una expresión distinta, es señalar esos excesos y esos abusos. Ahora, regidores, tanto el PRI como el PAN han gobernado Tlaquepaque. El PRI
lo ha gobernado mucho más tiempo. Tlaquepaque, ¿qué autocrítica hacen ustedes? Porque al final decías, Lucy Pérez, que existen distintos pendientes en materia de aseo público, baches, seguridad, que estoy totalmente de acuerdo, creo que esos pendientes están en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, ¿qué autocrítica hacen ustedes de las gestiones anteriores de sus partidos? No, bueno, creo que tenemos otro tipo de referentes, y hablando de las entregas-recepción, y me voy a referir a las últimas administraciones. Estuvo Miguel Castro, sí, y entra Hernán Cortés, sí, y jamás hubo un problema grave en el tema de las cuestiones administrativas o de los servidores públicos. Sale Hernán Cortés, vuelve a entrar Miguel Castro y había esa tersura y se estaba avanzando. Sí es cierto, o sea, hay demasiado déficit en infraestructura, hay mucho por hacer, pero no puedes estar modificando la partida presupuestal para subirte el sueldo por más del 400%, sí, queriendo combatir la pobreza. No puedes estar tú pensando en meter más de 90 millones de pesos en programas adicionales de políticas sociales cuando descuidas los servicios públicos, que es tu acto primordial como gobierno municipal. Entonces es por eso que se viene trabajando con arrogancia, con soberbia y a capricho, y nos tiene hoy inmersos en una ingobernabilidad que difícilmente vamos a poder salir de ella. Pero sí asumen que ustedes tampoco dieron resultados como partido en su momento. Bueno, tuvieron años para hacerlo. Yo creo que se ha venido dando resultados, y en su contexto y en su momento la administración anterior fue la mejor calificada en toda la zona metropolitana durante los 3 años. Que hay mucho por hacer y que el presupuesto de Tlaquepaque es poco, y que para enfrentar tantas problemáticas se requieren recursos, claro que sí, y que siempre todo programa es perfectible, sí, y que hay que atender a los mercados y a la sociedad en general y cada uno de los sectores, y movilizar y dinamizar las dependencias, desde luego, y siempre se pueden implementar nuevas formas de modelo de gestión, sí, y de trabajo. Creo que todas las administraciones pueden ser mejores. Regidora, autocrítica. Sí, yo creo que nuestro municipio, sin lugar a dudas, tiene un rezago de muchos años. Yo creo que cada administración que ha estado ahí, y yo puedo decir que participé como oficial mayor con Toño Álvarez y que después fui regidora de oposición en la primera de Miguel Castro, pues sí, creo que nuestro partido, Acción Nacional, cuando ha tenido la oportunidad de gobernar el municipio, ha dejado infraestructura, ha dejado obras. Todavía cuando vamos a algunas colonias se recuerdan de pues las obras que hicieron pues quienes estuvieron al frente por parte del PAN, en específico de Hernán Cortés, que es quien más recuerdan, digamos, en la última administración. Pero hasta en la forma de hacer política, Enrique, mira, hoy tenemos la renovación de los consejos ciudadanos de participación. Y bueno, por un lado, el partido en el gobierno habla que son ciudadanos, que van a tomar en cuenta la ciudadanía. Cuando nosotros fuimos gobierno, hacíamos convocatorias abiertas, invitábamos a la participación ciudadana. Hoy se habla, por ejemplo, de los presupuestos participativos. Esto ya se hacía en las administraciones del PAN, no es algo nuevo. Pero hablando de estos consejos de participación ciudadana, pues hoy nos damos cuenta que las convocatorias no son abiertas, que los procesos no son transparentes, se tienen que tomar algún curso, y los ciudadanos que quieren ser representantes van y lo toman y luego se quieren registrar y les dicen que ya no es tiempo. O sea, se maneja un discurso afuera del ciudadano, de tomar en cuenta a todos, pero la realidad es otra. Entonces, yo creo que hay que dimensionar en su justo balance. Obviamente nosotros como oposición siempre hemos dicho que somos propositivos, pero también críticos. Y cuando hablamos lo hacemos con argumentos. Hemos propuesto la Comisión de Transparencia que hoy presido, ahí está, y creo que es un compromiso que la presidenta hizo y que bueno, lo cumplió y lo respaldó. También vamos hablando de cosas que sí se han hecho, pero pues desde luego falta mucho por avanzar. Creo que la relación entre las fuerzas políticas que hoy integramos el gobierno municipal no ha sido la mejor. Las cuestiones que vamos a analizar en una sesión se nos presentan casi una tarde antes de tener nuestra sesión. Cuando pedimos mayor información de algún punto a tratar, se nos remite a la Secretaría General, pero la información no llega a tiempo. Yo me acuerdo en los gobiernos del PAN, había reuniones previas con los regidores, con los de oposición, con los coordinadores, había una comunicación fluida. Obviamente cada fuerza manifestaba su punto de vista, pero acá muchas ocasiones, yo no sé si Luis coincidirá conmigo, pero he tenido esta sensación pues de querernos callar, de no tomar en cuenta nuestras opiniones, de por lo menos nosotros representamos una parte de la sociedad de Tlaquepaque, y lo mínimo que podemos hacer como oposición pues es levantar la voz y señalar lo que no está bien. Ahora, regidores, asunto de, antes de que nos coma el tiempo, asunto de la inseguridad, ¿no? Ese es
Cuando a mí me dicen que el principal problema de la ciudad son los baches, digo, pues tal vez vivamos en Finlandia o en Francia, porque en realidad cuando vemos los índices de inseguridad, claro que el principal problema que deben atender las administraciones municipales es el tema de la inseguridad. 17% de aumento en homicidios en el municipio, de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aumento en extorsiones, aumento en robo a casa, un ligero descenso en robo a negocios, es decir, el balance no es positivo en materia de seguridad. ¿Qué hacer, regidores? Es decir, está la propuesta de la Agencia Metropolitana de Seguridad, nomás no da luz ese tema, hay una disputa entre el Ejecutivo y en particular el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro. ¿Qué hacer? ¿Qué debe de hacer la alcaldesa para mejorar la seguridad en el municipio? Empezamos contigo, regidora. Mira, este tema de la metropolización de la seguridad, no solo hay la diferencia entre el presidente de Guadalajara y el gobernador. Y el fiscal. Hay también las diferencias entre los diferentes municipios. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de homologar sueldos a los policías. Sí. No todos los policías en los municipios ganan lo mismo. Las condiciones no son iguales para todo. Yo creo que hay un tema de fondo que atender ahí. Nosotros, cuando la presidenta municipal tuvo esta crisis de seguridad y mataron lamentablemente a 2 elementos, mostramos nuestro respaldo y nuestro apoyo con el cambio del comisario, pues porque creemos que este es un tema que no se debe politizar. Sin embargo, estos meses que han pasado nos damos cuenta que el problema sigue. Esto es un problema estructural que se tiene que atacar desde diferentes frentes. Yo creo que más que estar dando dinero a estos programas sociales que pues bien ayudan a la población, este recurso se debería de emplear para trabajar en la vertebración con la sociedad, en atender, por ejemplo, el tema de las adicciones, atender el tema de las familias, porque esto es un tema que conlleva, por ejemplo, el generar empleos, el promover emprendurismo con estas colonias que tienen altos índices de delincuencia, porque todo este tema de la delincuencia pues nos está rebasando, pero sí, también por la situación económica que están viviendo las familias. Vamos al corte, Luis Córdoba, y volvemos con tu opinión en materia de seguridad en el primer año de Tlaquepaque. Estamos en Cara a Cara. Minutos nos quedamos en este análisis que estamos haciendo sobre el primer año de la administración municipal de Tlaquepaque. Nos quedamos con el tema de la inseguridad, decíamos los datos, nada más para recordarlos: 17% de aumento en homicidios, sobre todo como una cifra muy preocupante, y un aumento también muy relevante que esboza con mucha claridad el Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de extorsiones. Regidor Luis Córdoba. Bueno, dentro de todo este desorden administrativo, político y financiero que tiene el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque, creo que quien ha tenido la oportunidad de ir a alguna sesión de ayuntamiento podrán ver la responsabilidad y lo propositivo que es la fracción edilicia del PRI. Y sin poder tener esa interacción y que pueda fluir la información, desde luego en temas sensibles como la infraestructura y hoy, como lo mencionas, el de la inseguridad, pues se ha detonado de una manera alarmante. No es posible que dentro del informe se señalan otras cifras cuando las fuentes oficiales que bien mencionas van estas al alza de una manera estrepitante, ¿no? Cambió el color, ese ola naranja de Tlajomulco se vino a Tlaquepaque, pero también se vinieron los narcolaboratorios. En Tlaquepaque de una manera inusitada empezaron a aparecer y empezaron a desmantelarse. Vino la lamentable deceso, muerte y ejecución de los compañeros. Entra Camilo con un 02 que viene de apoyo de Zapopan, se va sin estar el ayuntamiento notificado, sigue la problemática, siguen los esfuerzos por parte del comisario, pero ante una situación así de errática de quien dirige el gobierno municipal, de quien tiene la función ejecutiva, no ha podido generarse una sinergia en donde se pueda implementar un modelo específico de seguridad pública. No podemos estar inventando, no podemos estar dejando de lado este tipo de responsabilidades, porque ¿para qué quieres infraestructura y para qué quieres que tu calle esté debidamente pavimentada o contar con todos los servicios si no puedes salir de tu casa con tranquilidad? Los ciudadanos no queremos saber de fuerza única o no queremos saber de otro tipo de modelos metropolitanos cuando vemos que ni siquiera las patrullas que se están adquiriendo están pintadas iguales. Y ante esa confusión se sigue generando el narcomenudeo y se sigue proliferando el desmantelamiento de la infraestructura que ya se había logrado en otras administraciones. Hoy muchas de las unidades que se habían invertido, que se habían conseguido recursos adicionales de la federación,
están desmanteladas. ¿Cómo es posible que no podamos cuidar ni siquiera los espacios públicos? Entonces es algo realmente preocupante el que también estemos hoy siendo el epicentro de los homicidios. ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos a llegar? Esa es nuestra voz de alarma, de preocupación. Y si la externas en una sesión de ayuntamiento o la manejas en comisiones o quieres citar a los funcionarios a que veamos cuál es el estado que guardan hoy después de un año para buscar reorientar los esfuerzos, sí, y todo te lo voten en contra, en donde sea una situación completamente más allá de irresponsable, yo diría ya de complicidades. Yo he hablado con mis compañeros regidores que integran la fracción de MC, les digo, ¿de veras saben lo que está ocurriendo? Porque ustedes son nuevos en esto, muchos de ellos nunca habían participado y tienen todas las intenciones de generar un cambio, lo ves en su mirada, pero cuando le votan en bloque, cuando no saben ni si o no están enterados de que se estaban haciendo estas compras o las licitaciones, sí, o los concursos, entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahí? ¿Vamos a pagar tan gravemente esta primicia? Está bien, estamos implementando en el país la democracia y queremos hacerlo con pasos firmes y tenemos que ir encontrando cada día un modelo mejor, pero no podemos dejar que esto se desborde. Cuando dices complicidades, ¿a qué te refieres, regidor? A que están votando sin saber qué es lo que está ocurriendo, cuál es el dictamen de los regidores que integran su propia bancada. Ya no es irresponsable tal vez fue el primer día, la segunda sesión, la tercera sesión, pero ya después de un año, pues ya no me suena como a una inexperiencia. ¿Por qué vas a votar a favor de algo que no conoces el dictamen o no sabes el alcance de lo que está sucediendo? Algunos mensajes que nos llegan a través de WhatsApp, nos dice Betancourt, buen día, tiene más de una semana que de fondo se escucha un sonido agudo, ¿ya lo están revisando? Nos dicen de producción que sí, ya están revisando esta problemática. Nos dice 9580, no sabe cómo me he sentido viendo videos sobre las pláticas que da usted y sobre todo lo de la abundancia. Bueno, que tenga un bonito día, de antemano le agradezco conocerla, saludos. 1399, buen día, mi opinión, las peores calles las tenemos en Tlaquepaque. 4805 nos dice también, demuestra cuánto sabes de deporte. Bueno, nos manda una, gracias por compartirnos, una liga. Fernando Guzmán nos dice, buenos días, especialmente al regidor del PRI. El hecho de que los Barba no estén en el poder ya es motivo de festejo. El PRI gobierno empobreció al municipio por décadas. Como ejemplo, las de terrenos en las huertas colindando con el fraccionamiento Revolución, la instalación de gasolineras para asegurar su futuro, etcétera. Saludos. El PRI como oposición es la mejor que existe, es como poner a un ratero de policía, se sabe todas las mañas, quizás sea lo que le falta a Movimiento Ciudadano y lo que extrañan los corruptos políticos priistas. No sé si quiere responder algo con relación a esto, sobre todo al tema de los Barba, Luis Córdoba. Bueno, creo que el tema tiene una justa dimensión, respeto a lo que dice el ciudadano, no recuerdo su nombre. Guzmán. Sí. Creo que si él tiene conocimiento de un ilícito, pues como valor civil y con esa fuerza cívica que maneja cuando menos por Twitter, pues deberá de presentarse a denunciar ante la Fiscalía. La situación de Tlaquepaque y de Tonalá no es de los Barba ni es del PRI. Desde que se fundó Guadalajara era de la calzada para allá y la calzada para acá. Y vemos que es una sociedad clasista y esa no lo inventó ni el PAN ni el PRI, cuando menos el contemporáneo. Y creo que los que estamos haciendo un esfuerzo porque la nación, Tlaquepaque o Jalisco tomen un rumbo distinto, somos ajenos a los partidos. Si hay personas del PRI que han tenido excesos, yo los he denunciado cuando era diputado federal en el momento oportuno, cuando era diputado local, como lo estoy haciendo hoy con las denuncias que presenté en contra de Marilena o de sus funcionarios por nepotismo. Pero hay que tener ese valor civil, o si no, pues dedícate a otra cosa y dedícate a cuestiones privadas. Creo que no ponemos las cosas en contexto y lo único que queremos es seguir polarizando. Por eso hay que darle siempre una justa dimensión a los comentarios y al quehacer político que se hace todos los días. 4033, buenos días. No, que Uber era muy seguro, circular con las placas tapadas, obstruidas, es violación a la ley de movilidad. ¿Por qué no dicen nada de los taxistas que también han asesinado? Muchas gracias. Dice 3896, tanto el PRI como el PAN han gobernado Tlaquepaque y no han hecho nada.
Por más cosas malas que digan de Limón, por lo menos se ven mejores resultados y esperamos que nunca más vuelvan los Barba al gobierno. Son unas ratotas. En relación al tema del PAN, no sé si quieres responder algo. Ya lo dijiste hace algunos minutos, pero no sé si quieres responder algo más, Lucy. Bueno, no, yo creo que pues los gobiernos del PAN siempre actúan con responsabilidad. Se hicieron programas diferentes, nuevos, sobre todo mucho acercamiento con la ciudadanía. Yo te decía, ahora se habla con bombo y platillo de los presupuestos participativos, bueno, cuando esto ya viene sucediendo desde años anteriores. Yo creo que es importante tener pues la memoria fresca. Sabemos que hoy para Acción Nacional es un reto enorme, pues no solo Tlaquepaque, sino Jalisco, pero pues también estamos con mucho compromiso después de ver cómo en otros estados hemos avanzado y de cara al 18, pues también los panistas estamos sobre todo con el compromiso de dar buenas cuentas a los ciudadanos, de hacer bien las cosas. Por eso en lo personal creo que pues he venido proponiendo cosas también en el municipio. Hemos propuesto el código de ética, hemos hecho propuestas para mejorar, por ejemplo, el reglamento de servicios médicos municipales que no existía, el tema de la transparencia, pero sin lugar a dudas pues hay retos enormes para todos en la política actual que vivimos en nuestro país, en nuestro municipio. Yo creo que es importante que hoy los funcionarios del municipio pues también se pongan la camiseta de veras de la ciudadanía y den resultados. Regidor Córdoba. Déjame complementar un poco lo que bien dice Carmen Lucía. En los gobiernos de Acción Nacional, y me quiero referir al de Hernán, hubo políticas públicas interesantes, pero lo que más podemos destacar es que cuando se hizo una entrega-recepción que fue muy ordenada, Hernán y ese gabinete no tuvo ningún resquicio en seguir impulsando las cosas que venían trabajándose bien. En 2004, cuando yo fui secretario general con la administración de Miguel Castro, implementamos en la secretaría un esquema de regularización de predios. Después eso empezó a dar bastantes resultados por la seguridad jurídica que esto genera y desde luego porque se mejora la hacienda municipal. Se impulsó de una manera tal que cuando llegó ya Miguel Castro se convirtió en una dirección, llega Alfredo Barba y se dan muchos resultados y hoy esta administración está viviendo de un programa que genera una seguridad jurídica para el ciudadano, genera movilidad económica, además de ingresos propios a Tlaquepaque de una manera fuerte. Es decir, no todo lo que se han hecho en las otras administraciones ha sido malo. Alfredo Barba, presidente saliente, invirtió más de 1,200 millones de pesos en los 3 años. Hoy en el primer año estamos invirtiendo 80 millones de pesos. O sea, quiere decir que si lo ponemos en perspectiva, en 3 años vamos a invertir 240 millones de pesos. ¿Y cuánto en despensas? Más que la inversión en obra pública, más que la inversión en los servicios. Porque hay gastos ¿hasta en dónde llega? despensas? Porque se los aprobó. presupuestos. En el presupuesto que tenemos el día de hoy tenemos 90 millones de pesos para programas sociales. Bueno, pero no son despensas necesariamente, los 90 millones. No, pues como 60 están en despensas. 60 millones de pesos en despensa. No, con certeza no te lo podré decir porque sigo diciendo, no tengo la información, la he solicitado. Sí. Pero se está Porque una manejando. cosa es la política social y otra las despensas. No, sí, Son pero dos es que, cosas pero es que completamente tenemos ya programas sociales federales, estatales. Sí. Hay que facilitarlos con la estructura de gobierno. Pero ¿por qué no atender los servicios públicos? ¿Por qué no atender la seguridad? O sea, ¿qué es lo que quieres ganar? ¿Quieres estructurar un esquema político para tu reelección? ¿Para que hoy que venga la revocación de mandato tengas ese clientelismo? Yo creo que vamos poniendo las cosas en una justa dimensión y dejémonos de populismo. Vamos al corte, regresamos para seguir leyendo. Hay muchísimos mensajes de WhatsApp y también abordar otros temas de la agenda municipal de Tlaquepaque. 9 de la mañana con 52 minutos, nos dice Carlos Roberto, gracias, buen día. Su invitado que habla de si los actuales funcionarios municipales de Tlaquepaque saben o no de su... El PRI tiene años de experiencia y no saben hacer las cosas. Y por el contrario, se la pasan realizando actos de corrupción. Por favor, que tengan un poco de vergüenza, y esto va para todos los partidos políticos, que dejen de hablar de basura y mejor presentar político, así que cuando voto lo hago por lo que considero que es la mejor opción.
Ya lo explicamos al inicio del programa, por qué no había alguien de MC. Hemos invitado a la alcaldesa de Tlaquepaque muchas veces a que esté con nosotros en este programa, en cara a cara, al menos 3-4 veces le hemos invitado, y a diferencia de todos los demás municipios que ya se hizo esta mesa, en Tonalá, en Guadalajara, en Zapopan, ahí todos los regidores de todas las fracciones estuvieron de acuerdo en venir y discutir el estado actual de los municipios. En el caso de Tlaquepaque, la alcaldesa prefirió no asistir, o ha preferido no asistir hasta el día de hoy. Esperemos que esto sea un incentivo para que algún día dé la cara y nos visite aquí en cara a cara. Movimiento Ciudadano peor que el PAN y el PRI juntos, nos dice 50-13. Buen día para cara a cara. Ahora sí que el burro hablando de orejas, ya se les olvidó a otros invitados que el PAN lo castigamos por parcos y por querer hacer ricos de la noche a la mañana, y al PRI por las tranzas que los barba, como lo que querían hacer en el mercado municipal. Bueno, ahí están algunos de los comentarios. No sé si quieren responder algo de esto. Desde luego, se sigue respetando el manejo que se le está dando ya a las redes sociales de aquí del programa. Son eficientes. Es WhatsApp. WhatsApp. Pues de todos modos siguen siendo por ahí mensajes que se manejan en redes. Yo digo, son ciudadanos, dicen que son apolíticos, están parcialmente enterados. Más allá de lo que se está mencionando ahí, creo que estaban debidamente representados MC en la anterior administración. Sí. Está quien es hoy diputado federal, Germán Rallis, y jamás denunció nada. Al contrario, él recibía toda la información para cada sesión de ayuntamiento, y si no, pregúntenselo. Y sabía cuál era el proyecto y cuáles eran los programas, estaba debidamente enterado del presupuesto, de los ingresos, de las cosas que pasaban. Entonces, creo que seguir queriendo polarizar y decir es que los del PAN y es que los del PRI, estamos hablando de generalidades, vamos hablando de las trayectorias. Yo tengo más de 25 años participando en esto y jamás he estado inmerso en un problema de corrupción. Lo dicen, lo manejan, lo quieren desdibujar, lo puedo entender. Probablemente quisieran que hubiera llegado un gobierno distinto con un partido que prometió ser ciudadano y que la verdad no es ni ciudadano ni es un partido, es solamente un proyecto que se ha venido generando ante la falta de compromiso de muchos que estuvieron al frente de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional. Estoy de acuerdo, pero hoy tenemos que hacer un gran esfuerzo todos. Eso no se puede quedar solamente ahí y quedar en un discurso o en un mensaje de WhatsApp. Regidores, el asunto de los pavimentos. Nos quedan 2 minutos para despedir el programa. ¿Qué se puede hacer? Es un atraso monumental el que tiene Tlaquepaque en materia de pavimentos, de bacheo. ¿Qué se puede hacer y cuánto tendría que estar invirtiendo la administración de Tlaquepaque para solventar este problema? Bueno, yo creo que una de las cosas es buscar y tocar todas las puertas a nivel federal y a nivel estatal para buscar apoyos y que lleguen más recursos a nuestros municipios. Desde luego, gestionar con nuestros legisladores federales, que hay varios de todos los partidos representados en el Congreso que son de Tlaquepaque, pues buscar que se ponga puntual interés y atención a estos elementos que hacen mucha falta en nuestro municipio. El cuantificar, no tendría yo ahorita un dato exacto de cuánto es lo que se tendría que invertir, pero sin lugar a dudas yo creo que sí hace falta una revisión consciente de lo que es el presupuesto de nuestro municipio para valorar si algunos de los programas están realmente siendo eficientes, eficaces, o redireccionarlos a temas como este. Creo que sí es importante que se le da mucha atención a nuestro primer cuadro del centro histórico de Tlaquepaque, pero hay muchas colonias que están abandonadas y buscar a lo mejor algún esquema inclusive donde pues los ciudadanos puedan contribuir con mano de obra como se ha hecho también en el pasado. Sé que esta es una responsabilidad del ayuntamiento, pero bueno, si buscamos encontrar soluciones, pues involucrar a todos los actores para que éstas lleguen. Regidor, ¿qué hacer con los pavimentos? Yo no diría pavimentos, yo diría pisos, porque hay lugares donde no se requiere el pavimento o es completamente fuera del alcance de la realidad económica que tiene San Pedro Tlaquepaque. Sí buscar recursos federales, sí buscar programas estatales, pero creo que con lo que se tiene en las dependencias, con el talento de los servidores públicos y los recursos bien distribuidos y bien aplicados, se podría estar avanzando sobre todo en ese rescate integral, que en donde ya tuvimos la oportunidad de hacer una calle, los servicios públicos generan un rescate de la imagen urbana para que vayamos avanzando de una manera objetiva, clara y ordenada.
Por otra parte, esa colaboración de los ciudadanos sería indispensable, sobre todo en aquellos lugares en donde se está regularizando su título de propiedad. Pues sería ya oportuno que al momento que están pagando ya su escritura, Sí. pues pagaran un proporcional de los servicios que tienen derecho, pero que tampoco han pagado. Es importante entender que cuando eso es un asentamiento irregular, ellos se van asentando y después Sí. te reclaman servicios que no tiene el gobierno la capacidad financiera para poderlos enfrentar. Entonces debemos de buscar diferentes modelos para poder atender este tipo de Regidores, situaciones. les pido un sí o un no, como decidan. ¿Están de acuerdo con el retiro de parquímetros del centro histórico? No. No. Tampoco, ninguno de los dos. Nos vamos, hasta aquí llegamos en Cara a Cara. Gracias, Luis Córdoba. Al contrario, gracias Regidor, Enrique, gracias. Carmen Lucía, gracias. Carmen Lucía al Pérez auditorio. Camarena. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos mañana, estamos aquí a las 9 de la mañana en Cara a Cara. Platicamos mañana con la secretaria de Cultura, con Miriam Bachet, sobre distintos temas. Está el caso de Luis Barragán, está este asunto del salón que se prestaba, de este edificio que se prestaba para distintos eventos particulares. Mañana nos escuchamos aquí en Cara a Cara.